Ella publicó una broma de ruptura, así que dejé que su padre leyera las consecuencias. Me dijo que necesitaba a alguien espontáneo. Lo dijo con grandilocuencia, como si estuviera leyendo el guión de una mala telenovela. Con la cámara en mano, las lágrimas falsas preparadas y el anillo sobre la mesa de centro como una retorcida cereza en el pastel. Yo estaba sentado en nuestro sofá, mi sofá, mirando a una mujer que creía conocer mientras escenificaba nuestra ruptura para TikTok. Incluso añadió uno de esos filtros tristes del tipo con lluvia y música de violín, como si protagonizara un cortometraje ganador de un Oscar. No dije ni una palabra, no salí furioso, no tiré nada. Simplemente me quedé sentado mientras ella gritaba por encima de la banda sonora que había editado, contándole al mundo que yo era demasiado predecible, demasiado aburrido, solo un sustituto hasta que encontrara a alguien más divertido. Luego vino el clip de la falsa confesión. Se grabó a sí misma en su oficina, susurrando a la cámara sobre su esposo del trabajo, Raúl, insinuando que habían tenido algo más. Alerta de spoiler, Raúl es un becario con un tic nervioso permanente y brackets de adulto. Pero la realidad no era el punto. El contenido viral sí lo era. Sus hermanas estaban compinchadas, la ayudaron a elegir los pies de foto. Sugirieron uno que decía: el matrimonio es lindo hasta que tu hombre se convierte en tu compañero de piso. ¡Qué gracioso! Lo subió con los hashtags: broma de ruptura, temporada de mejora, sin arrepentimientos. Alcanzó 1 millón de visitas antes del amanecer. La gente se rió, comentó con emojis de fuego. Unos pocos lo llamaron salvaje, audaz, real. Por la mañana giró su teléfono hacia mí, todavía en bata, con el pelo desordenado por el sueño y la arrogancia. Cariño, mira, 1 millón. Eres famoso. Miré la pantalla, la miré a ella, y luego le envié un emoji de pulgar hacia arriba desde el otro lado de la habitación. Eso fue todo. Solo un pulgar arriba, sin palabras, sin drama, solo una diminuta señal del tamaño de un píxel de que lo había visto. Si todavía estás leyendo y quieres ver a dónde va esto, suscríbete. En serio, el 90% de vosotros oye historias como esta y nunca pulsa el botón. Hazlo por el algoritmo o simplemente para ver cuán profundo es este agujero de conejo. Ayuda al equipo y créeme, apenas estamos empezando. En fin, volvamos a Sofía. Se rió cuando vio el emoji. Pensó que significaba que no estaba enfadado. Pensó que le estaba siguiendo el juego. Esa misma mañana saqué la basura como de costumbre, alimenté al perro, la besé en la mejilla y luego dije que iba a dar un paseo. Me despidió con un gesto distraído, desplazándose por los comentarios sobre lo afortunada que era de tener un marido que sabía aguantar una broma. No se dio cuenta de la mochila junto a la puerta. No le pareció extraño que llevara las botas que solo uso para viajar. No registró que saqué mi pasaporte de la caja fuerte y desde luego que no se dio cuenta de que dejé las llaves de casa en la encimera, porque mientras ella estaba ocupada haciéndose viral, yo ya me había ido. Y no el tipo de ido en el que duermes en casa de tu hermano unos días y vuelves después de que se asiente el polvo. Quiero decir, desaparecido, teléfono desconectado, cuentas bancarias movidas, correo redirigido, asesor legal ya informado. Verás, Sofía siempre me consideró el callado, estable, predecible. Lo decía como un insulto, pero esto es lo que pasa con la gente callada. Observamos, recordamos y a veces nos preparamos. Ella pensó que era una broma. Pensó que era solo contenido, pero lo único que realmente subió fue su propio obituario. El elogio fúnebre, digamos que no fui yo quien lo dio. No directamente, eso habría sido demasiado predecible. La noche antes de irme, me quedé en el pasillo mirando el marco torcido que Sofía siempre insistía en conservar. Una de esas fotos de compromiso escenificadas con falsas hojas de otoño, y yo con un suéter que odiaba. Su sonrisa era amplia. Mi mano estaba en su cintura, y si mirabas de cerca,
Podías ver lo mucho que intentaba parecer feliz. No estaba enfadado. Ya no. Simplemente había terminado. El tipo de terminado que no grita. Actúa. Hice mis rondas en silencio. La habitación de invitados, mi oficina, el lavadero, donde una vez encontré el recibo de una cena que nunca tuve, cargado a nuestra tarjeta conjunta. Me dije a mí mismo que probablemente era para un almuerzo de trabajo. Esa mentira había durado un mes entero. En el dormitorio, ella dormía en diagonal sobre la cama con un brazo extendido sobre mi almohada, la boca abierta, sonriendo incluso en sueños. Quizás soñaba con secciones de comentarios y recuentos de seguidores. Quizás soñaba con el tipo del que bromeaba. Quizás, aunque lo dudo, soñaba conmigo. Abrí el armario, busqué detrás de las cajas que nunca tocaba y saqué la carpeta negra que había estado allí durante 4 años y medio. Era más pesada de lo que recordaba. Dentro, una copia del acuerdo posnupcial del que no se dio cuenta que tenía una cláusula de caducidad ejecutable. Una carta del bufete que contraté discretamente después de nuestro 3er aniversario. Transferencias de escrituras notariadas. La cláusula de indemnización que añadí a su SL cuando la rescaté hace 2 temporadas de impuestos y el golpe de gracia. Declaraciones de testigos de 2 amigos en común sobre el impacto de la broma en mi reputación profesional. Eran solo un seguro. Nunca los necesité, pero los tenía. Empaqué ligero, una bolsa, un portátil, una memoria USB, la carpeta, el pasaporte. No escribí una nota, no dejé un mensaje de despedida sin dramatismos. Eso le habría dado la atención de la que se alimentaba. Sin embargo, sí dejé la luz del pasillo encendida. Ella odiaba eso. Decía que hacía que la casa se sintiera embrujada. Apropiado. A las 6:42 de la mañana, alimenté al perro, saqué la basura y me deslicé por la puerta principal. Ella todavía roncaba. Para cuando se despertó, yo estaba en otro código postal. Para cuando se duchó, yo estaba fuera de la red. Para cuando empezó a grabar su siguiente publicación sobre nuestro matrimonio sanado o cómo mantener las cosas picantes después de un vídeo viral, mi número de teléfono ya no existía. Envió mensajes de texto. Los mensajes pasaron de ¿dónde estás? A OK, en serio, y a estás arruinando el chiste. No sabía qué tipo de chiste había comenzado realmente. Ninguna llamada entraba. El correo electrónico rebotaba. El wifi de la casa todavía tenía mi nombre, pero yo ya estaba viendo cómo su historial de inicio de sesión cambiaba de la planificación de contenido a búsquedas en Google como Acuerdo posnupcial ejecutable broma. ¿Puedes ir a la cárcel por fingir infidelidad en línea? Marido desaparece después de broma viral. Llamó a su hermana. Escuché el correo de voz a través de un teléfono desechable. Solo está siendo dramático. Volverá. Siempre vuelve. Pero yo no estaba siendo dramático. Estaba siendo minucioso. Verás, en el momento en que pulsó subir, desencadenó una serie de eventos que había organizado hace mucho tiempo. No por despecho, sino por reconocimiento de patrones. Aprendes a construir un plan de salida cuando vives con alguien que trata a las personas como accesorios. No me fui para castigarla. Me fui para dejar que la gravedad hiciera su trabajo. Y en cuanto al silencio, fue deliberado, estratégico. El silencio hace que la gente confiese cosas que nunca preguntaste. Agudiza su paranoia, les hace proyectar su culpa en público, donde todos pueden ver. Para cuando se dio cuenta de que el silencio no era pasivo, ya estaba convertido en un arma. Y yo apenas estaba empezando. Al principio, Sofía se deleitaba con ello. Lagarto bajo una lámpara de calor. Llevaba su título de esposa viral, como si fuera un contrato con una marca a punto de suceder. Cada notificación la alimentaba como si fueran caramelos. 300.000 me gusta, 15.000 compartidos. Un aspirante a presentador de podcast llamándola la reina salvaje. Publicó un vídeo de seguimiento esa tarde, envuelta en una bata con una taza de café y un puchero falso.
Bueno, sobre anoche, y coa broma, piquiela sin rencores. Incluso añadió una encuesta. ¿Debería hacerle otra broma a Javier? Cara condescendiente. La sección de comentarios estaba llena de emojis de risa y gente animándola. Durante 12 horas fue una heroína para los emocionalmente inestables. Pero entonces alguien encontró nuestra foto de boda. No fue difícil en realidad. Estaba en su perfil, en primera plana, con su vestido blanco, mi corbata incómoda, y sus hermanas con ese peinado de damas de honor copiado y pegado. Fue entonces cuando el tono cambió. Espera, este era su marido de verdad. De repente los comentarios se volvieron mordaces. La incredulidad dio paso al escrutinio. Luego, al asco. Dios mío, le hiciste esto a tu propio marido. ¿Sabe él que publicaste esto? ¿Ahora nos parece bien humillar a la gente por la fama? Esto no es gracioso, es abuso emocional. Algunos creadores de contenido se hicieron eco. Vídeos de reacción, dúos con ojos grandes y sacudidas de cabeza en silencio. Un tipo con 4 millones de seguidores subió un clip. Solo quiero decir que si mi esposa me hiciera esto, el siguiente vídeo sería de un camión de mudanzas. En 24 horas, la energía pasó de «Bravo, reina» a «Esta mujer es tóxica». Intentó tomárselo a risa. «La gente es tan sensible», dijo durante una transmisión en vivo, bebiendo vino y poniendo los ojos en blanco. Pero al algoritmo no le importan las intenciones, solo ve la interacción y ahora la estaba entregando a los lobos. Una marca de bienestar que una vez la presentó en su sección de emprendedoras, la eliminó silenciosamente de su página. Una empresa de cuidado de la piel con la que había estado hablando la bloqueó. Luego su empleador real, una agencia de eventos donde trabajaba a tiempo parcial de forma remota, la llamó para una discusión rápida. Estamos reevaluando tu contrato. Este incidente ha atraído mucha atención, y no del tipo con el que nos sentimos cómodos. Intentó mantener la calma. Todo es solo contenido. La gente sabe que es falso. Pero a la gente no le importaba que fuera falso. El daño no estaba en la actuación. Estaba en la creencia de que esto era algo que se podía convertir en una broma. Que burlarse de tu matrimonio para extraños era solo una estrategia de marca. Me llamó. La primera vez sonó 2 veces y luego saltó al buzón de voz. La segunda vez, este número ya no está en servicio. Intentó enviar un mensaje de texto. Oye, ¿podemos hablar? No quise decir nada con eso. Ja, ja, ja. En serio, deja de ignorarme. Javier, hola. ¿Me estás castigando? Nada. Me envió un mensaje directo en Instagram. Yo ya había desactivado el mío. Sus manos comenzaron a temblar. Todavía no de miedo, sino de frustración, del tipo que sientes cuando la historia deja de ir como la escribiste. Publicó otro vídeo. Una disculpa completa, mitad maquillaje, mitad remordimiento. Solo quería pedir perdón a cualquiera que haya malinterpretado la broma. Javier y yo tenemos una relación juguetona. Él es simplemente reservado y divertido. ¿Cómo? Muy divertido. Probablemente esté en algún lugar planeando un vídeo de respuesta. Te quiero, cariño. También vi ese desde una IP segura. La risa falsa, el parpadeo en sus ojos cuando dijo mi nombre. El miedo colándose por las grietas. Estaba empezando a darse cuenta de que algo andaba mal, pero no de lo que más debería haber temido. Todavía no. El silencio era solo la primera ficha de dominó. El resto estaban en fila esperando. 3 días después de que el vídeo se hiciera viral y un día después de que sus seguidores de Instagram cayeran en 32.000, Sofía abrió la puerta principal en camisón y zapatillas para encontrar a un hombre con una chaqueta azul marino de pie en el porche. No sostenía un teléfono ni una cámara, solo un portapapeles sencillo y una sonrisa fría. «Entrega certificada para Sofía Herrero», dijo. Ella firmó sin pensar, todavía medio navegando por su feed. El sobre era grueso, de color crema, con relieve. Cuando vio el nombre del bufete de abogados en la esquina superior izquierda, Garrigues & Pons, su estómago hizo algo desconocido.
Se le encogió. Javier los había mencionado 1 o 2 veces hace años. Algo sobre contratos. Apenas había escuchado. Cerró la puerta, se dio la vuelta y abrió el sobre con el pulgar. La primera página era breve, sin emociones. Notificación de transferencia, acuse de recibo y confirmación de reasignación de propiedad. La segunda página era más larga, jerga legal, párrafo tras párrafo de citas, cláusulas, subsecciones. Pero la tercera página, esa fue la que hizo que sus rodillas flaquearan. Debido a la ejecución del acuerdo de propiedad postnupcial, adjunto firmado el 17 de marzo de 2021, y las posteriores solicitudes de transferencia de activos, con fecha del 12 de abril de 2022 y 3 de noviembre de 2022, la propiedad ubicada en calle Goya, 239, incluyendo todo el terreno, estructuras y contenido, es ahora y ha sido propiedad legal exclusiva del señor Javier Sanz. Lo leyó 3 veces antes de que lo asimilara. La casa, su casa, nuestra casa, no era suya. No lo había sido durante años. Ni siquiera la cocina, ni el color de pintura en el que insistió, ni el baño que le hizo rehacer 2 veces. Dejó caer la carta, arañó el resto del sobre. Dentro había copias notariadas de escrituras, presentaciones, actualizaciones del registro, cada una sellada, cada una fechada. Fechada antes de la broma, antes del vídeo, antes de que siquiera pensara en pulsar grabar. Y cada documento llevaba el mismo sello frío y formal. Archivado, confirmado, ejecutado. Esto no era venganza, ya estaba hecho. El papeleo no era una reacción, era un plan silencioso y paciente que se desarrollaba justo a tiempo. Tropezó hacia atrás y se sentó en las escaleras, mirando el sobre en el suelo como si fuera a explotar. Su teléfono vibró. Un mensaje de su hermana. ¿Has sabido algo de Javier? La gente pregunta si es un engaño. Sofía no respondió. Se levantó agarrando los documentos y caminó por la casa. De repente, cada rincón se sentía desconocido. La foto enmarcada de su luna de miel en Florencia. Tendría que renunciar a ella. La mesa de palisandro que encontró en esa venta de bienes legalmente no era suya. El vestidor, la bañera con patas, los estúpidos pomos de latón que le hizo reemplazar solo porque sí. No eran suyos, no eran suyos, no eran suyos. Buscó la escritura original en el sitio web del registro del condado. El nombre había sido actualizado hacía meses. Silenciosamente, sin fanfarria, no se dio cuenta porque nunca miró. ¿Por qué lo haría? Javier pagaba las facturas. Ella solo creaba el contenido. Y ahora el contenido la había convertido en una invitada en una casa que ya no poseía. Su teléfono vibró de nuevo. Esta vez, una solicitud de mensaje directo, una insignia verificada. Un periodista financiero de un podcast que escuchaba religiosamente. Hola, Sofía. Me preguntaba si te gustaría comentar sobre los documentos legales que circulan hoy. Una configuración fascinante. Parece que tu marido tenía un buen historial de documentos. Historial de documentos. Volvió a mirar el sobre. Cada página estaba numerada, etiquetada, organizada. Se dio cuenta con una claridad horrible de que Javier no solo se había ido, se había preparado. Y la peor parte, esto era solo el comienzo. Se subió al coche con el teléfono a medio cargar y una botella de agua vacía. El pelo recogido en un moño que no había visto champú en 3 días y manchas de rímel que aún se descamaban bajo sus ojos. El tipo de aspecto que las influencers llaman crudo y real cuando intentan venderte una crema facial. Pero Sofía no estaba grabando hoy. Hoy estaba persiguiendo fantasmas. Primera parada, la antigua oficina de Javier, el edificio donde solía enviarle memes durante su hora de almuerzo, la mitad de los cuales nunca respondió. Entró como si todavía tuviera permiso para existir en su mundo. La recepcionista levantó la vista perpleja. ¿Puedo ayudarla? Busco a Javier Sanz. Trabaja en contabilidad. La mujer parpadeó. Javier se fue hace más de 1 año. ¿Qué? No, eso es imposible. Él trabaja aquí.
Aquí es donde trabaja. Conducía su coche hasta aquí todos los días. La recepcionista negó lentamente con la cabeza. Lo siento, renunció la primavera pasada. Tomó un puesto en otro lugar, creo, pero no tenemos detalles de contacto. Sofía se quedó allí atónita. ¿Hace un año? Nunca mencionó haber renunciado. Ni siquiera sabía que había vaciado su escritorio. Pero de nuevo, no prestaba mucha atención a su vida laboral. Él simplemente estaba allí, estable. Se dio la vuelta sin decir una palabra más y salió del edificio con las manos tan apretadas alrededor de las llaves del coche que dejaron medias lunas rojas en su palma. Siguiente parada. La casa de Marcos, el mejor amigo de Javier. El tipo que les ayudó a mudarse. El tipo que una vez arregló su fregadero a medianoche porque el fontanero canceló. Llamó 1, 2 veces. Podía oír la televisión dentro. Alguien la pausó. Luego nada. Volvió a llamar. Marcos, soy yo, Sofía. Sin respuesta. Esperó y luego añadió. Solo necesito hablar, por favor. Todavía nada. Sacó su teléfono y llamó a su número, directamente al buzón de voz. Le envió un mensaje de texto. Por favor, solo dime dónde está. Necesito entender. El mensaje se mostró como entregado, pero nunca como leído. Se sentó en su coche y miró su puerta principal durante 12 minutos completos, esperando que la abriera. No lo hizo. Tercera parada. Ana, la hermana de Javier. Sofía intentó llamar. El número ya no estaba en servicio. Intentó enviarle un mensaje en Facebook. El perfil había desaparecido. No eliminado, simplemente invisible. Abrió Instagram. La misma historia. Hizo clic en una publicación antigua e intentó acceder a la cuenta etiquetada de Ana. Usuario no encontrado. Sofía se reclinó en el asiento del conductor y susurró. Tienes que estar bromeando. Era como si alguien hubiera barrido su vida con un imán y hubiera sacado todo el metal. Pasó por su antiguo lugar de brunch, esperando a medias verlo en la terraza. Libro en mano, café negro humeante. No. Se detuvo en el gimnasio al que solía ir. El empleado de recepción buscó su perfil. Canceló su membresía hace 11 meses. Sofía se quedó en el aparcamiento, mirando a la nada, mientras la vida seguía a su alrededor. Madres empujando carritos de bebé, adolescentes holgazaneando fuera de la tienda de vapeo. El mundo normal, intacto. No la estaban ignorando, la estaban borrando. Cada persona a la que acudió había cerrado su puerta, desconectado o desaparecido por completo. Estaba rodeada de gente, pero no tenía a nadie. Incluso el paseador de perros, el que solía encargarse de su labrador los jueves, respondió a su frenético mensaje de texto con «Lo siento, no puedo involucrarme». Esa era la frase. No puedo involucrarme. Como si involucrarse fuera peligroso. Ahora, como si Javier se hubiera vuelto radiactivo y tocar cualquier parte de su mundo te quemaría. Y tal vez lo haría porque esto no era silencio por accidente. Era coordinación. Alguien lo había ayudado a orquestar esto. O, más aterrador aún, lo había hecho solo. Cada puerta cerrada, cada número cambiado, cada llamada sin respuesta. No estaba perdiendo el acceso a Javier, ya lo había perdido, y ahora solo se estaba dando cuenta de lo profundo que era el aislamiento. Se suponía que iba a ser una distracción. Sofía había ido a casa de su madre en busca de simpatía, o al menos una cocina cálida y una copa de vino. En cambio, recibió un tazón de risotto demasiado cocido y un silencio tan espeso que se le quedó en los oídos. Su madre estaba inusualmente fría, pasiva, no hostil, pero el tipo de pasividad que vibra con juicio. No mencionó la broma, no directamente, pero no dijo casi nada, lo que en esta familia era más ruidoso que gritar. Se sentaron juntas en el sofá floral de la sala con la televisión murmurando de fondo. Su madre le dio una pequeña manta, como solía hacer cuando Sofía tenía 10 años, y fingía tener gripe para faltar a la escuela. Se suponía que debía consolar. No lo hizo. Sofía intentó navegar por Instagram. Le temblaban los dedos.
No pudo ni siquiera leer un mensaje de odio antes de volver a bloquear la pantalla. Entonces sucedió. Su madre se había quedado dormida en el sillón. El control remoto se había deslizado entre los cojines. El televisor, todavía conectado a la cuenta de YouTube de su madre, pasó automáticamente al siguiente vídeo recomendado. Apareció un fotograma, una habitación modesta, un sofá simple, una estantería de madera. Sentado en el sofá, como si alguien lo hubiera pegado con cinta adhesiva, estaba su padre. Sofía parpadeó, se incorporó. ¿Qué demonios? Miró directamente a la cámara, parpadeó una vez y comenzó a leer. A petición de Javier Sanz, ahora leeré una lista de documentos notariados. Sostuvo una carpeta del mismo tono crema que la carta que había recibido. Se aclaró la garganta. Transferencia de todos los derechos de propiedad de calle Goya, 239, ejecutada y registrada el 12 de abril de 2022. Pasó la página. Cancelación de las cuentas comerciales conjuntas, que terminan en 317 y 800-449, ejecutada y confirmada el 3 de octubre de 2022. Pasó la página. Cláusula postnupcial, separación de bienes matrimoniales, firmada el 17 de marzo de 2021, aprobada por un abogado independiente. Cada frase era como un martillazo. Se abalanzó sobre el control remoto. No pudo encontrarlo. Su corazón latía con fuerza en su garganta, pero el vídeo seguía reproduciéndose. Su padre, rígido y pálido, seguía pasando páginas. Cada elemento terminaba con la misma frase. Ahora únicamente a nombre de Javier Sanz. Su madre se removió, abrió los ojos. ¿Qué es esto? Sofía no respondió. No podía. Se le había secado la boca. Su padre seguía leyendo. Luego se detuvo. Miró directamente a la lente. Su expresión era neutral, pero agotada. Se ajustó las gafas, tomó la última página y leyó. En nombre de mi hija Sofía, quien encontró entretenido disolver un matrimonio frente a extraños por visitas, reconozco formalmente que ha recibido estas consecuencias. La habitación quedó en silencio. Su madre jadeó. Las manos de Sofía temblaban mientras finalmente arrancaba el control remoto y pausaba el vídeo. La imagen congelada de su padre llenó la pantalla. «¿Tú? ¿Qué es esto?», susurró su madre. Sofía no respondió. No podía. Su propio padre la acababa de desheredar públicamente, en cámara nada menos, y había leído una lista de traiciones legales como un programa funerario. No era la voz de Javier narrando la caída, era la de su familia, y ahora todos podían verlo. El vídeo ya tenía comentarios, miles. Así es como se responde. Hizo que su padre lo leyera. ¡Qué brutal! Esto es justicia poética. Sofía actualizó. Las visitas subían por segundo. Salió de la habitación tropezando con el teléfono en la mano y el corazón acelerado. Intentó llamar a su padre, directo al buzón de voz. Intentó enviarle un mensaje de texto. La burbuja se volvió verde, bloqueada. Su madre no dijo una palabra. No ofreció consuelo, solo miraba la televisión como si no reconociera a las personas involucradas. Sofía se quedó en la cocina con las manos en la encimera temblando. Esto ya no se trataba solo de la broma, se trataba de todo. Y ahora el mundo tenía un asiento en primera fila. A la mañana siguiente, Sofía se despertó con 17 llamadas perdidas y un mensaje de texto de su madre que solo decía: «Contesta ahora». Sus dedos torpes desbloquearon el teléfono. El estómago ya se le anudaba. Tocó para devolver la llamada. Ni siquiera terminó el primer tono antes de que su madre contestara, ya a medio grito. «¿Qué te pasa? ¿Qué le hiciste a tu padre?» Yo: «Mamá, cálmate. Ha estado enfermo toda la noche, temblando, mortificado. Lo obligaste a leer esa basura y a ponerla en Internet. Yo no lo obligué a hacer nada, ni siquiera lo sabía». «No me mientas, Sofía. Es tu padre. Está humillado. Ni siquiera quiere hablar con tu tía María. Dice que no puede mirarla a los ojos. Lo usaste como arma».
Sofía apartó el teléfono de su cara, parpadeando. No había oído a su madre así desde el desastre de Nochebuena de 2016. Pero esto no era por un pavo quemado, esto era nuclear. Yo no publiqué el vídeo. Intentó de nuevo, más bajo. Lo hizo Javier, no tuve nada que ver. Hubo un silencio. Luego la frase más brutal de la llamada. ¿Y eso lo mejora? La línea se cortó. Se quedó en su habitación temblando, rodeada de montones de ropa sin doblar y accesorios de colaboraciones de marca sin pagar que parecían espectadores de su desmoronamiento. El teléfono volvió a vibrar. El chat grupal familiar. Esta vergüenza. Su tío había intervenido. Debido a la naturaleza pública de los acontecimientos recientes, aconsejo al bufete que se distancie legalmente de cualquier afiliación en línea. Eso incluye las menciones previas de Sofía sobre nosotros en su contenido. Emitiremos un aviso de eliminación si es necesario. Su prima respondió: ¿Puedes al menos difuminar la cara de mi hija en el blog de la boda? Se están burlando de ella en la escuela. Luego su hermana menor. Tienes que arreglar esto. Ese vídeo está en todas partes. La gente dice que te ayudé a planearlo. Sofía abrió los comentarios de TikTok en el clip original de la broma. Las caras de sus hermanas estaban congeladas en el fondo, a media risa, capturadas para siempre. Un comentario se había vuelto viral por sí solo. Imagina que te críen para respetar a tus mayores y luego ver a tu sobrina usar a tu hermano como un accesorio en su propio funeral. Siguió un hilo de Twitter. Esto es lo que pasa cuando la atención reemplaza a la intimidad. A mediodía, su cara era un meme. A las 2 de la tarde, las marcas con las que había trabajado la estaban purgando de sus redes sociales. A las 3 de la tarde, su hermana mayor la bloqueó. Intentó llamar a su padre, sin respuesta. Intentó enviar un correo electrónico a su madre, sin respuesta. Incluso su prima Raquel, que una vez la sacó de una resaca en Las Vegas, le envió un mensaje frío. Lo siento, pero no puedo meterme en medio de esto. Mi jefe vio el vídeo. Está afectando mi trabajo. Sofía se sentó en el suelo de su cocina y se dio cuenta de algo horrible. Nadie, ni una sola persona de su familia, le había preguntado cómo estaba. Ni uno solo preguntó qué le había dicho Javier. Ni uno solo comprobó si estaba bien, porque a sus ojos había cruzado una línea que ni siquiera pensaban que era necesario trazar. Había hecho público lo privado, había convertido su matrimonio en un sketch, y ahora, a cambio, su familia había convertido su nombre en algo radiactivo. No hubo cena de reencuentro, ni arco de perdón, ni selfie grupal peculiar para arreglar las cosas, solo silencio y el zumbido bajo y constante de todos alejándose de ella. Una notificación a la vez. Era más de medianoche cuando Sofía finalmente abrió el vídeo de nuevo, sola, con las luces apagadas, acurrucada en el suelo de su dormitorio, como un niño que intenta encogerse para desaparecer. El televisor brillaba contra las paredes. Su reflejo se veía hueco en los bordes negros de la pantalla. No le dio al play de inmediato, solo se quedó mirando la miniatura. El rostro de su padre captado a medio parpadeo con una pila de documentos en su regazo, como un arma que no sabía cómo sostener. Cuando comenzó el vídeo, no se inmutó. No, esta vez la voz de su padre sonaba más firme de lo que recordaba. Quizás porque esta vez no estaba reaccionando, estaba estudiando. Lo dejó reproducir línea por línea, hasta que llegó el momento en que cogió la carpeta más gruesa, la parte con las escrituras, los registros de transferencia. Puso en pausa, hizo zoom. La fecha en el documento superior, 17 de marzo de 2021. Su corazón tropezó. Eso fue un mes antes de su aniversario, el que había olvidado hasta la mañana misma. Javier había llegado a casa con flores. Ella ni siquiera le había comprado una tarjeta. Le dijo: «Lo siento, es solo una fecha. Hemos estado ocupados». Él había sonreído. Dijo que estaba bien y la llevó a cenar. De todos modos, entrecerró los ojos. Otro formulario. 12 de abril de 2022.
Ese fue el mismo mes en que comenzó a hacer sketches patrocinados de la vida matrimonial, donde fingía tener berrinches, divorcios falsos. Una vez le echó cereales en el portátil, todo por las risas. Él la había observado, nunca se quejó, nunca le pidió que parara. Avanzó a otra sección. Su padre sostenía el registro de la SL. 3 de octubre de 2022. Ese fue el mes en que tomó dinero prestado de los ahorros de Javier para mantener a flote su negocio de merchandising. Ni siquiera preguntó, simplemente lo cogió diciéndole que él creía en ella, ¿verdad? Pausó de nuevo, hizo zoom en la firma, la suya, justo al lado de la de él. Ni siquiera recordaba haberlo firmado. Probablemente pensó que era algo sobre impuestos. Otro documento. El nombre de su prima figuraba como testigo. Otro escalofrío. Esa fue la noche de su noche de juegos familiares. Javier le había preguntado si podía firmar algo rápido antes de que llegaran todos. Tenía una copa de vino en la mano. Se rió. Claro, lo que sea. Su prima había estado sonriendo todo el tiempo. Dejó caer el control remoto. Le sudaban las manos. Esto no era venganza, era historia. Una mecha de combustión lenta que había confundido con un calor de fondo. Y entonces, como una palanca entre las costillas, el recuerdo la golpeó. Esa noche, hace años, cuando había llegado a casa furiosa porque un acuerdo con una marca se había caído, dijo algo cruel. Apenas recordaba qué era, pero él se había quedado en la puerta de la cocina, silencioso como siempre, y había dicho: «Los rastros de papel duran más que los sentimientos heridos». Ella había puesto los ojos en blanco. «Lo que digas, poeta». No estaba siendo poético, estaba siendo literal, y se dio cuenta escalofriantemente de que esto nunca se había tratado de un solo vídeo. Esto se había estado gestando durante años. Intentó levantarse, pero no pudo. Simplemente se quedó allí con el corazón palpitando, viendo el fotograma pausado de su padre en la televisión. Esto no era solo una consecuencia, era una autopsia, y ella apenas se daba cuenta de que el cuerpo era su matrimonio. Y Javier, él había estado documentando el certificado de defunción todo el tiempo. Empezaron a unir los vídeos como si fuera una forma de arte. Un creador popular subió una pantalla dividida. A la izquierda, Sofía fingiendo una ruptura lacrimógena con Javier, soltando tonterías guionizadas sobre querer a alguien más emocionante, mientras lloraba falsamente con una pista de violín, obviamente editada debajo. A la derecha, la voz inexpresiva de su padre, leyendo transferencias de propiedad y cláusulas de contrato, como un juez dictando una sentencia. Se extendió como la pólvora digital. Alguien añadió subtítulos, luego memes. Un tuit. Ella subió una broma. Él subió un poder notarial. Otro. Esto no es venganza, es ajedrez. Jaque mate. Javier Sanz clausula. Rey del papeleo. Ejecución silenciosa. Se hicieron virales de la noche a la mañana. Incluso el TikTok legal se involucró. Un par de abogados reales, hermanos con un podcast, desglosaron los documentos línea por línea. «Este de aquí», dijo uno, señalando una captura de pantalla del acuerdo posnupcial notariado. «Es hermético, blindado. Ella firmó esto. Probablemente no lo leyó, pero es ejecutable». El otro hermano se rió. El tipo ni siquiera levantó la voz. Levantó su capital. Ambos se rieron como si fuera un especial de comedia. Sofía vio el clip con la boca abierta, los dedos temblando sobre su teléfono. Intentó responder. Intentó publicar su propio vídeo, explicando que solo era una broma, que tenían una relación juguetona, que no tenía idea de que Javier se volvería nuclear. Pero la sección de comentarios no quería disculpas. Querían sangre. Pensó que era lindo hasta que le costó la casa. ¿Cuándo aprenderá la gente? Humillar a tu cónyuge en línea no es contenido, es autodestrucción. No es solo callado, es letal. Luego vino la avalancha. 3 marcas asociadas terminaron sus contratos en 48 horas. Una emitió un comunicado público.
No aprobamos la humillación pública ni la manipulación emocional para el entretenimiento. Otra envió una orden de cese y desistimiento por su uso de sus productos en el vídeo original de la broma. Incluso su propia tienda de merchandising comenzó a recibir demandas de reembolso. Alguien creó una cuenta parodia haciéndose pasar por ella. La biografía decía: solo una chica que lo dejó todo por 10.000 me gusta y un trípode. Su bandeja de entrada era ilegible. Correo de odio, amenazas de muerte, burlas jubilosas. Intentó desactivar las notificaciones. No sirvió de nada. Intentó borrar los comentarios. Se triplicaron. Finalmente desactivó todas sus cuentas, pero Internet no olvida. Las capturas de pantalla perduraron. Los hilos crecieron. Personas que nunca la habían conocido analizaban sus expresiones faciales como científicos forenses. Incluso las personas que solían defenderla en los primeros días, ahora se distanciaban. Sí, solía seguirla. No me di cuenta de lo retorcida que era esa broma hasta que vi las consecuencias. Realmente se lo buscó. Sofía bloqueó su teléfono, lo colocó boca abajo sobre la mesa de centro y luego lloró. No las lágrimas falsas, no los sollozos a boca abierta con el rímel corrido que usaba para contenido con el que la gente pudiera identificarse, eran los sollozos silenciosos y vacíos que no quieren ser vistos. Se sentó acurrucada en el sofá, sola, sin filmar, sin filtros, dándose cuenta de que ya no era una creadora de contenido, no era una personalidad, era un caso de estudio, sobre lo rápido que todo puede desaparecer y sobre lo que sucede cuando tratas el amor como una palanca y el matrimonio como marketing. Porque esto no fue solo una reacción negativa, fue un colapso, y no quedaba nada que publicar. Ni siquiera encontró el segundo vídeo. Lo hizo su madre. Era un frío jueves por la mañana. Sofía no había salido de casa en días. Las cortinas permanecían corridas. La luz del frigorífico parpadeaba al abrirse, revelando nada más que condimentos y leche de almendras. Se sentó a la mesa de la cocina con unos pantalones de chándal que no había lavado, mirando la pantalla oscura de su teléfono como si pudiera volver a la vida con buenas noticias. La llamada de su madre llegó a las 8:04 de la mañana. Esta vez sin gritos, sin suspiros dramáticos, solo una frase tranquila y resignada. Publicaron otro. El estómago de Sofía dio un vuelco. Su voz se quebró. ¿Qué? ¿Qué quieres decir? Es tu padre, solo esta vez. La línea se cortó. No pidió un enlace. No lo necesitaba. Ya era tendencia. La miniatura era simple. Su padre sentado en una silla de madera, la misma que usaba para leer el periódico los domingos, sin música de fondo, sin iluminación dramática, solo el sol natural de la mañana golpeando un lado de su rostro, convirtiendo cada arruga en una acusación. Parecía mayor, como si el primer vídeo lo hubiera envejecido años. Cuando comenzó a hablar, su voz era más baja, más tranquila. La cámara no cortó. Una toma continua. Se me pidió que leyera esa lista, no por venganza, dijo con la voz temblando ligeramente, sino por responsabilidad. Una larga pausa. Bajó la vista, juntó las manos y luego volvió a mirar a la lente. Javier me pidió que añadiera un mensaje, sin rencores, solo claridad. Hizo el más mínimo gesto de asentimiento. Luego lentamente dejó los papeles a un lado. Lo que vino después no era parte del guión. Ya no era la voz de Javier, era la de su padre. Sus ojos estaban cansados, no enfadados. La tristeza en ellos golpeó más fuerte de lo que la rabia jamás podría. Crié a mi hija para que honrara los votos, dijo. Otra pausa. Para que mantuviera sagradas las cosas privadas, para que protegiera lo que importa. En cambio, persiguió los aplausos. A Sofía se le cortó la respiración. No digo esto para herirla. Lo digo porque el silencio no le enseñó. Quizás esto lo haga. Se inclinó ligeramente hacia adelante. No agresivo, solo directo. He visto a esta familia fracturarse por el orgullo, por la vanidad, por tonterías performativas. Pero Javier, ese hombre, no actuaba. Aparecía, pagaba las facturas,
cargaba con pesos que no había creado y lo hizo sin pedir nunca aplausos. Enderezó los hombros. Esta vez, los aplausos son para el hombre que lo decía en serio. Luego nada, sin créditos finales, sin fundido a negro. Solo él, sentado allí hasta que la pantalla se quedó quieta. Sofía se quedó inmóvil en su sala de estar con los dedos blancos de agarrar el borde del sofá. Cerró el reproductor de vídeo, pero el eco de la voz de su padre no se detuvo. Aplausos para el hombre que lo decía en serio. La ironía era sofocante. Había pasado años tratando de construir una audiencia midiendo su valía por comentarios, visitas y compartidos. Y al final, los únicos aplausos que importaban no eran los suyos. No eran para ella. Eran para el hombre del que se burló. El hombre que se fue sin dar un portazo. El hombre que nunca gritó. El hombre que dejó que otros hablaran. Y ahora, incluso su padre, su última esperanza de redención, había elegido el silencio sobre la protección. Ese silencio no era un castigo, era un veredicto, y los aplausos podía oírlos incluso ahora, pero no eran para ella. M.